Bienvenidas a todas las asociadas a MEXME, agradecemos su puntualidad y les pedimos que en el chat de este webinar nos escriban el nombre, de qué capítulo nos acompañan y las preguntas para nuestros expositores. Casi al final de la sesión habrá una sesión de preguntas y ahí es donde podremos recuperar cualquier duda que vaya surgiendo en el webinar y que les interese que nuestros expositores resuelvan. Bienvenidas todas. A nombre de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, AMEXME Nacional AC, le damos la más cordial bienvenida a nuestros expositores. Les pedimos abran cámaras y micrófonos para dar inicio a la sesión, así también a nuestra presidenta nacional, Ivette Bonifaz. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar organizado por AMEXME Nacional, una iniciativa de interés sobre todo en esta época para nosotras las mujeres empresarias, un relevante webinar que despejará y nos regalará diferentes perspectivas respecto al tema de perspectivas económicas, un análisis del impacto financiero postelectoral en México. A continuación le pediremos a nuestra presidenta nacional, la maestra Ivette Bonifaz, Famanía, nos regale su mensaje de bienvenida. Adelante, Ivette. Sí, gracias, Yasmín. Hola, muy buenos días. Quiero agradecer a los panelistas, Gabriela Gutiérrez, Rafael Ramírez de Alba y a nuestro moderador, Michel Piquet, por aceptar la invitación de AMEXME para compartir sus conocimientos y puntos de vista sobre un tema que es de gran interés para todas nuestras asociadas de AMEXME. Después de los comicios, es necesario hacer una reflexión y análisis de los impactos económicos y financieros, que esto estará influyendo en la toma de decisiones en el interior de nuestras empresas. Agradezco también la participación de nuestras asociadas a nivel nacional que se encuentran presentes a través de la plataforma virtual por su entusiasmo al hacer un paréntesis en sus actividades y conectarse el día de hoy. Será un interesante panel en el que podremos tener una mejor perspectiva sobre el panorama actual en México. Bienvenidas y bienvenidos todos. Gracias. Gracias, presidenta maestra Ivette Bonifaz, por fomentar siempre la innovación empresarial y el empoderamiento económico de las asociadas. Me voy a permitir presentar brevemente a nuestros panelistas. Les presento a Gabriela Gutiérrez, directora zonal noroeste de Banca Mifel y asesora de estrategia de inversión en la Bolsa de Valores de México. Además, es consejera nacional de la Dirección de Recursos Financieros en AMEXME AC. Gabriela es reconocida por su compromiso, como ella bien lo dice, con la educación financiera, autora de columnas de opinión en relevantes medios y una destacada conferencista en estos temas de educación financiera. También nos acompaña Rafael Ramírez de Alba, profesor y director del área de economía del IPADE Business School, importante y prestigiosa institución para la formación de líderes empresariales en México. Él también, con una vasta experiencia en consultoría financiera y tecnológica, ha sido consejero independiente en diferentes consejos de administración en empresas mexicanas y su experiencia abarca la industria de servicios financieros en México y en el extranjero, habiendo trabajado así en el Banco de México, Goldman Sachs y GE Capital. También me voy a permitir ceder el uso de la voz a Michel Piquet, conductor y moderador de este panel. Michel es analista y asesor financiero especializado en proyectos de inversión inmobiliaria, con amplia trayectoria en Los Cabos y vinculación con inversionistas en todo México y el extranjero. Es también productor ejecutivo y locutor del programa interesantísimo todos los lunes, Espacio Inmobiliario en Cabo Mil Radio, que pueden escuchar en línea si lo buscan así. Iniciamos, por favor, Michel. Bienvenido. Adelante, te cedemos el uso de la voz.
Pues muchas gracias y felicidades por esta iniciativa, Mexme. La verdad es que es un placer estar aquí en la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias y sobre todo en este capítulo nacional. Y Beth, siempre un gusto saludarte, la presidenta nacional. Y por supuesto a todos quienes se han conectado esta mañana y han invertido, pues están invirtiendo su tiempo esta mañana. Si hablamos de temas económicos y financieros, hay que decirlo así, se está invirtiendo este tiempo con dos grandes expertos, como lo es Gabriela Gutiérrez y Rafael Ramírez, a quien los acaban de presentar. Y qué interesante la frase que tiene, me encantó la frase de Amexme, que es solas invisibles, solas invisibles, unidas invencibles. Me encantó y así está la economía, ¿eh? Hay que entenderla para saber precisamente que tenemos todos que entender lo que está pasando en este país. Y ahorita que escuchaba la presentación de Rafael, pues veo que trabajó en Banco de México y el Banco de México, dicho por Eduardo Turren, que es el historiador del Banco Central por casi más de 35 años de historia dentro de la cátedra de este conocimiento del Banco Central. Hay que decirlo, el 65% de los mexicanos piensan que el Banco de México es Banamex. Eso sucede en este país y la verdad es una realidad. Por eso, qué bueno que están invirtiendo este tiempo y conocer sobre todo sobre estos temas en materia económica y más ahora en un país pues que está cambiando. México no es lo mismo después del 2 de junio y hay que decirlo así. Y hoy precisamente es el tema, perspectivas económicas, análisis del impacto financiero y obviamente postelectoral en México. Vamos a tratar los temas de cómo enfrentar la inflación y los desafíos económicos actuales que tiene nuestro país. También vamos a hablar de las acciones prácticas que se deben considerar para fortalecer los negocios, sus negocios en materia económica, sobre todo entendiendo la parte postelectoral, y también se hablará de cuáles son los siguientes pasos para la economía de México tras las elecciones. Así es que grandes temas muy interesantes. Les recordamos que si quieren hacer una pregunta, vamos a tener un diálogo en esta hora, prácticamente hablando de economía y finanzas. Y si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, al final de las intervenciones vamos a poder leerlas y saber qué, hacer las conclusiones y saber cuáles son los cuestionamientos de las asociadas de Amexme. Así es que, si hazme más preámbulo, yo quisiera darle la palabra en primera instancia pues a Rafael Ramírez de Alba, y la pregunta y su tema sería, ¿cuáles son los siguientes pasos para la economía de México tras las elecciones? Rafael, el maestro Rafael, bienvenido, Rafael, quiero saludarte, sobre todo reconocer tu amplia experiencia en materia económica en el país y en el materia catedrática también, un hombre prestigiado en el país. Gusto saludarte, Rafael. Adelante con tu exposición. Michelle, muchísimas gracias. También para mí es un gusto el estar aquí con todas ustedes. Muchísimas gracias a Mexmed por la invitación y claramente pues un agradecimiento muy especial a la maestra Ivette, a quien tuve el privilegio de conocer precisamente en un programa para alta dirección en Los Cabos. Me parece que está haciendo un papel muy bueno al frente de la organización y muchas felicidades por todo lo que hacen precisamente para ayudar a que las mujeres que son ese impulso tan importante de la economía mexicana, pues cada vez tengan mejores instrumentos y estén más capacitadas para ir aumentando su influencia, que es algo que necesitamos muchísimo. También es un gusto para mí el compartir este panel con Gaby, también una gran experta en todos estos temas. Y bueno, pues si quieren, empezando, déjenme arrancar por dar un panorama internacional, porque al final de cuentas estamos inmersos en esta realidad global. Somos un país abierto a las exportaciones y a la inversión, y lo que sucede fuera de México tiene un impacto mayúsculo en la evolución de la economía mexicana. Entonces, haciendo un pequeño resumen, un brevísimo resumen de lo que hemos vivido en los últimos años, pues como todos vivimos, después de la pandemia o por motivo de la pandemia, se decidió cerrar las economías alrededor del mundo, lo cual significa pues un choque muy fuerte a la oferta agregada, es decir, la disminución de la capacidad productiva a nivel global, pues fue muy fuerte, pero al mismo tiempo se implementaron toda una serie de medidas de apoyo y de soporte tanto a los hogares como a las empresas, no tanto en México, hay que decirlo, pero sí a lo largo del mundo. Eso significa pues un impulso muy fuerte de medidas tanto fiscales como monetarias que impulsaron de una manera muy decidida la demanda agregada. Entonces, en este contexto, con una contracción de la oferta agregada, con un impulso muy fuerte a la demanda agregada, pues no podía suceder otra cosa más que un aumento muy fuerte en la inflación. Y entonces eso es lo que estuvimos viviendo en los últimos años. Particularmente en Estados Unidos se llegó a tener niveles de inflación que no se habían visto en los últimos 40 años y naturalmente los bancos centrales tuvieron que empezar a apretar la política monetaria, es decir, empezar a subir las tasas de interés, lo cual
tuvo su efecto, la inflación ya viene a la baja. Y la expectativa con la que nos encontramos ahora es que en los próximos meses los bancos centrales alrededor del mundo, empezando por la Fed, empiecen también otra vez a bajar las tasas de interés. Entonces, me parece que esas son buenas noticias, vamos en la dirección correcta. Sin embargo, sí me gustaría precisar que esta caída en la inflación, pues desafortunadamente no ha llegado a los niveles a los que esperaríamos. Todavía la inflación en Estados Unidos, por ejemplo, se encuentra en niveles mucho más altos o más altos de los objetivos que tiene la Fed, lo cual significa que si bien la tendencia es a que las tasas de interés vengan a la baja, me parece que lo harán de una manera lenta, no lo harán rápidamente. Y es importante que nos ubiquemos en esta nueva realidad, ¿no? Si ustedes lo piensan, hemos vivido prácticamente 2 décadas, las últimas 2 décadas, con tasas de interés muy bajas, con una enorme liquidez a nivel global en los diferentes mercados, y eso ha tenido muchas implicaciones desde el comportamiento de la bolsa de valores hasta el acceso del capital, la tasa a la cual descontamos los flujos para ver si decidimos llevar a cabo o no un proyecto. Y me parece que no vamos a regresar a esos tiempos. Es decir, las tasas de interés tenderán a ser un poco más bajas, pero me parece que estamos entrando en una época que va a durar varios años, donde las tasas de interés se mantendrán relativamente elevadas con respecto a lo que vivimos en los últimos 20 años. Y podríamos decir, pues, un poco lo mismo también acerca de la inflación. Vamos a vivir épocas con mayores presiones inflacionarias. Ahora, ¿qué está sucediendo en México dado este contexto? Pues como bien decía Michelle, acabamos de pasar por un proceso electoral muy importante en nuestro país. Em, a mí sí me gusta como dividir las cosas entre lo que son temas coyunturales y los temas, digamos, estructurales de la economía, y ambas cosas se están moviendo en este momento, ¿no? Entonces, si me dejan empezar por el tema del crecimiento, lo que estamos observando es un crecimiento económico en el país que veníamos en el 2023 de un 3,2%. Este 2024 las estimaciones es que ese crecimiento disminuya a 2,2%, que sigue estando en línea con los estándares que hemos tenido en los últimos 20 años, y que para el año siguiente continúe esta desaceleración y que crezcamos a un 2%. Que si bien es crecimiento, no estamos nadie está planteando un escenario recesivo. Sin embargo, sí es una tasa de crecimiento menor a la que necesitamos en el país. Es una tasa de crecimiento bastante baja para un país como el nuestro, con todas las necesidades que tenemos. Y ese me parece que es uno de los grandes retos de la economía mexicana que pues tiene enfrente la nueva administración. ¿Cómo le hacemos para ser un país que mantenga, por un lado, la estabilidad macroeconómica, que es sumamente importante y que es así la hemos logrado de manera significativa, pero que al mismo tiempo se detone de manera clara el crecimiento económico en beneficio, pues, de toda la población, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros retos. Y haciendo referencia al contexto internacional, pues podemos hacer un paralelismo, ¿no? También en México tuvimos un alza de la inflación fuerte, no comparada con la que han vivido otros países en Latinoamérica, por ejemplo, Argentina, que últimamente ha estado en las noticias, ¿no? Ya está logrando tener, igual que nosotros, tasas de inflación del 4%, nada más que la diferencia es que para nosotros es anual y para ellos es mensual. Entonces es una cosa tremenda la que están viviendo allá. Me parece que con la administración del presidente Milei están haciendo bien las cosas, está empezando a dar resultados, pero se va a tardar un poco. Pero en fin, regresando a nuestro país, pues sí observamos esta inflación del 4%, bueno, en las últimas cifras entre 4,5% y 5%, que sigue estando por encima del objetivo de Banco de México. Banco de México fue bastante contundente en su proceso de alza de tasas de interés para tratar de controlar esta inflación, llegando a niveles de 11, alrededor del 11%. Y bueno, pues podemos decir un poco lo mismo, ¿no? La inflación desafortunadamente se mantendrá, me parece, por lo menos en el corto y mediano plazo, relativamente elevada, es decir, estamos hablando de niveles alrededor del 4,5%, y las tasas de interés esperamos que empiecen a disminuir, pero que se mantendrán altas, me parece, otra vez en este corto o mediano plazo, pues alrededor de por lo menos un 9-10%. Entonces, pues esto es un tema muy importante a tomar en cuenta. Y además, pues esto lo conecto con uno de los retos más importantes que tiene la administración actual, y que es precisamente, hice referencia a mantener la estabilidad macroeconómica, que tiene que ver
con la estructura fiscal de nuestro país, ¿no? Las cuentas públicas. Como todos sabemos, este año el déficit presupuestal estimado, dependiendo de cómo se dé el crecimiento, pero pues andará alrededor del 6-7% del PIB, que es muy, muy alto. La perspectiva de los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, es que ese déficit pues sea temporal, que haya sido resultado pues simplemente del, como explicó la Secretaría de Hacienda, determinar las grandes obras de infraestructura que se tenían pendientes, pero todo el mundo está esperando que para el año siguiente ese déficit, y así lo ha prometido el recientemente pues ratificado secretario de Hacienda, Ramírez de la O, se bajará a un nivel de 3,5%, lo cual es muy importante que se logre para que la deuda no siga aumentando. La deuda ya es del gobierno está alrededor del 50%, pero va a ser difícil, va a ser muy difícil porque un corte de esa magnitud pues, significa disminuir los gastos de una manera importante, no hay mucho de donde recortar. Y por otro lado, la administración de la presidenta o la recientemente ganadora de las elecciones, Claudia Sheinbaum, trae proyectos y inversiones en infraestructura que son vitales para el país, muy importantes, en carreteras, en puertos, en generación y transmisión de energía, de electricidad, que todas estas cosas pues requerirán recursos, ¿no? Entonces, lo que esperamos es que haya pues esa prudencia de parte de las autoridades, que se pueda regresar a niveles adecuados de déficit fiscal, pero que al mismo tiempo pues se logren obtener los recursos, y esto me parece que tendrá que ser en colaboración con el sector privado, más allá de ideologías, para poder llevar a cabo todas estas grandes obras de infraestructuras tan necesarias para el país. Y bueno, pues con eso tengo mis 10 minutos que me asignaron. Michelle, no sé si lo dejamos ahí, digamos, de entrada y permitimos otras aportaciones y luego continuamos con el diálogo, como ustedes ven. Perfecto, muchas gracias Rafael por esta exposición. Nos diste un paseo que pareciera dramático, pero ahorita vamos a entrar a detalles un poquito más adelante con datos duros de lo que está pasando en la economía. Y para mí es un gusto también presentar a Gabriela, aunque ya la presentaron, y a veces, y muchas veces no requiere presentación, Gabriela Gutiérrez, y ella nos va a hablar sobre todo de un tema importantísimo: cómo enfrentar la inflación y los desafíos económicos que actualmente vive México. Adelante, Gabriela, por favor. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias, Rafa, por tu paseo, como dice Michelle, en la economía, y súper rápido. Nos pusiste al día de todo lo que ha pasado. Muchísimas gracias. Bueno, en Amexme somos miles de empresarias y miles de emprendedoras las que formamos parte de esta asociación que es tan importante y que abarca diferentes giros de negocios, tanto manufactureros como no manufactureros, en servicio, en turismo, en construcción, en absolutamente el giro que se puedan imaginar. Está una empresaria de Amexme y esperemos que seguir creciendo este grupo. Yo voy a la parte más práctica. Como empresarios, ¿qué esperamos o qué se espera o qué tenemos que hacer con respecto a todos estos cambios que se dejaron venir básicamente después de las elecciones? Entiendo yo que no fue el tema de la persona que salió elegida, sino más bien esta posibilidad de cambios inesperados, digamos, con respecto a la elección del Congreso y a la mayoría. Eso es lo que básicamente creó una incertidumbre dentro de los mercados mundiales para los inversionistas que actualmente invierten dentro de México con una confianza puesta en el país. Nosotros que ya estamos en México, México es un país maravilloso, lleno de oportunidades y que las debemos tomar, pero las debemos tomar con calma, no a río revuelto, no cuando estamos en medio del huracán. Primero tenemos que tener un periodo básico de asentamiento. Entonces, dejar que esta incertidumbre que es de los mercados, que no depende de nosotros internamente, sino del mundo en general, dejemos que se calme, que sea más, que sean decisiones más calmadas. Y ahí voy con respecto a la inflación. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer en la práctica para mitigar o para luchar contra la inflación?
desde nuestras empresas. La inflación no es más que la subida de los productos que necesitamos para poder negociar, subsistir, etcétera. Esto nos da un precio más alto, que ocasionalmente nos va a afectar en los precios de insumos que tenemos que adquirir para nuestras empresas, de sueldos que tenemos que pagar a nuestros colaboradores, de incluso nuestros insumos personales o los servicios que tenemos que pagar. ¿Qué hacemos en primera instancia para la inflación? Es nosotros invertir nuestros excedentes de recursos, nuestros excedentes de liquidez, siempre mantenerlos invertidos. Si estamos manejando que la inflación al cierre de mayo fue de 4,69 y la tasa de interés generada por el Banco de México es el 11%, estamos hablando que hay un diferencial ahí de un casi 6%. Ese 6%, si nosotros tenemos cualquier inversión, cualquier excedente de liquidez en nuestras empresas, debemos invertirlos para mitigar por lo menos esa parte de la inflación. Seguido me toca ver, y por el mismo giro bancario al que me dedico, que las personas tienen en sus cuentas ahorros o tienen en sus cuentas sus dineros que manejan todos los días en su cuenta de cheques, sin invertir. Sí, en todos los bancos y todas las financieras hay mecanismos de inversión. Ese es el primer punto práctico para poder luchar contra la inflación en periodos de incertidumbre y en periodos de no incertidumbre. ¿Sí? O sea, la respuesta es siempre mantener invertidos nuestros excedentes de liquidez dentro de un fondo de inversión, dentro de un pagaré, dentro de CETES, dentro de lo que sea, pero mantener para luchar contra la inflación. Eso es algo práctico. La otra es que dependiendo del giro de nuestro negocio, tengamos la información adecuada para poder tomar decisiones con respecto a nuestros negocios. No es lo mismo un negocio que se encuentra en frontera o en sitios turísticos, como no sé, tenemos grupo en Cozumel, tenemos un capítulo en Cozumel, tenemos en Tamaulipas, tenemos en Tijuana, en Los Cabos. Grupos que están o capítulos que están en frontera no tienen una misma realidad que los capítulos que están dentro del país, en ciudades donde se dedican a la maquila, ciudades donde se dedican a la elaboración de productos o a la prestación de servicios a empresas del gobierno. Entonces, tenemos que asentarnos, estar informadas sobre nuestro mercado específico. ¿Cómo nos afecta la inflación o cómo nos afecta estos cambios, este cambio de directrices dentro de nuestro mercado específico? Y estemos preparados para eso. Un ejemplo es el tipo de cambio. El tipo de cambio se movió por los mercados mundiales y debido a las decisiones de confianza de los inversionistas en el mundo, considerando que el peso es una moneda intercambiable fácilmente, es una de las monedas más intercambiables dentro del mundo, ¿sí? Entonces, por esto se comercializa de una forma activa casi 24/7, es 24/6, ¿sí? Entonces, ¿en qué nos afecta el tipo de cambio? Pues en frontera nos afecta el tipo de cambio para cualquier lado para donde se mueva. Aquí en destinos turísticos donde se reciben dólares para todo lo que es el movimiento del lugar, pues estamos atentos y aparte estamos hasta felices de que el tipo de cambio se haya igualado, haya subido, motiva el sector inmobiliario turístico, etcétera. Entiendo también que en los estados fronterizos también están con esa ahora ventaja, antes desventaja, ¿sí? Todo esto es para poder educarnos
y hacer estrategias financieras que se adapten a cada uno de los negocios, ¿sí? Podemos pensar que la economía mundial no nos afecta, o que los indicadores financieros están muy lejanos a nosotros y nomás estamos viendo las noticias con todas estas malas noticias, pero no sabemos qué hacer al respecto. Cada persona, cada negocio tiene su propio movimiento y sus propios indicadores. Entonces, generemos y estemos al pendiente de esos indicadores para luchar contra la economía, no luchar contra la economía, aprovechar las oportunidades de la economía, porque en cualquier cambio financiero económico hay dos cosas, hay las malas noticias y las oportunidades. Nosotros tenemos que adaptarnos y que generar estas oportunidades con lo que conocemos de nuestro negocio. Nadie, ninguna empresaria va a conocer más de su negocio que ella misma, ¿sí? Entonces, estar informada sobre todos estos cambios económicos y financieros nos da el poder de poder tomar decisiones con respecto a la situación actual y poder proyectar una situación digamos, de manejarla dentro de un panorama revuelto y dentro de un panorama tranquilo, ¿sí? Manejar esos escenarios. Esa es la parte de poder manejar los indicadores económicos como están y la parte más importante es mantenernos informados. Con nuestro asesor de confianza, con el consejero o con la consejera de nuestras empresas, ¿sí? Con nuestro banquero, con nuestro abogado, con nuestro contador. Siempre mantenernos informados de qué cambios se están presentando o dando para poder tomar las decisiones adecuadas, ¿sí? La próxima bloque que tenemos vamos a hablar de cosas muy prácticas que podemos hacer con respecto a este manejo de nuestros recursos económicos dentro de un entorno cambiante. Muy bien, Gaby. Oye, pues me llenaste de euforia. Escuchaba a Rafael la economía y yo digo, ay, que en términos de tasas de interés, inflación, PIB, caída, deudas de gobierno, ¿qué vamos a esperar de las autoridades? Y en tu caso yo veo que abres la charla, Gaby, diciendo México, país de oportunidades. Qué importante, qué agradable escuchar eso y sobre todo en este país donde ciertamente hay muchísimas oportunidades y sigue habiendo un terreno de oportunidades enorme. Y en ese sentido, pues yo quisiera ceder la palabra a Rafael hablando sobre precisamente quien en este momento se acaba de conectar, que hay que decirlo, quien se acaba de conectar, por favor, si tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, aquí en el chat vaya poniendo sus preguntas, encantado de recibirlas. Y ahorita en las siguientes etapas vamos a exponer sus dudas, sus comentarios, cualquiera, el que usted tenga, bienvenido, ahorita los leemos. Y para mí es un placer regresar con Rafael. Y Rafael, en materia económica, ahorita nos diste un paseo sobre la economía global, la economía nacional. ¿Qué recomendarías para las afiliadas de Amexme como dos acciones que sean muy prácticas para poder apoyar, fortalecer los negocios en la economía mexicana, en esta economía mexicana postelectoral, los negocios de quienes nos están escuchando y viendo, Rafael? Claro que sí, Michelle. Pues si te parece, veo aquí hay una pregunta que es muy pertinente aquí en el chat Adelante, que nos hace Marisol y sí me adelante. gustaría contestarla. Marisol, ese 50% al que nos referimos es la proporción de toda la deuda, todo lo que debe el gobierno, incluido Pemex y las paraestatales, etcétera, con respecto al PIB, ¿no? Entonces, pues es una medida comúnmente utilizada para ver qué tan apalancado está el gobierno y qué tantas posibilidades tiene de cubrir esa deuda, ¿no? Entonces, yo lo primero que les diría es que ese 50%, desde mi punto de vista, es elevado. A mí me gustaría que fuera mucho menor, pues, prácticamente les diría alrededor del 20-25%. Pero habiendo dicho eso,
tampoco se puede decir que ese 50% nos tenga al borde del abismo, como se lee por ahí. Algunos analistas nos están diciendo que bueno, que está todo con alfileres y que estamos a punto de tronar. Eso me parece que no es verdad. Yo creo que hago eco a lo que decía Gaby, hay que tomar las cosas con mucha prudencia, con mucha calma, con mucha tranquilidad. Y si bien esta es una medida que no es la óptima, tampoco es que esté en niveles demasiado peligrosos por el momento. Pero por eso decía que es bien importante que se cumplan esos compromisos que ha hecho Claudia Sheinbaum y el secretario de Hacienda, de bajar ese déficit de manera que la deuda no siga aumentando a niveles que podrían ponernos en peligro. Ahora, también es importante mencionar que a final de cuentas eso es lo que se conoce como una política fiscal expansiva, ¿no? Entonces, esto va un poco a contrapelo de la política monetaria del Banco Central, que tiene que mantener las tasas de interés elevadas para disminuir la inflación, pero esa misma inflación se ve impulsada precisamente por ese déficit fiscal y por ese gasto excesivo que está teniendo el gobierno. Entonces, eso es lo que está haciendo que la inflación, al final de cuentas, no baje de la manera como quisiéramos verla y que llegue a los niveles esperados de ese famoso 3%, que es donde debería de estar. Entonces, habiendo contestado eso, ahora sí paso a contestar la pregunta de Michelle, que se me hace súper interesante. Y bueno, me limitas a dos, pero bueno, me gustaría dar más, pero vamos a empezar con dos. La primera es, otra vez haciendo eco a lo que decía Gaby, me uno a lo que dice, que estén informadas, las invito a que estén muy informadas. Una recomendación muy práctica es que evidentemente pues, pueden platicar con sus consejeros, con sus asesores, etcétera, pero el Banco de México publica mensualmente una cosa que se llama la encuesta nacional a los expertos en economía del sector privado y publica sus resultados cada mes. Entonces es un informe muy claro, muy bien hecho, donde vemos qué es lo que podemos esperar, porque las cosas, como bien dice hoy, están cambiando muchísimo, cambian rápidamente. Entonces, pues por lo menos una vez al mes, meternos a la página del Banco de México, bajar este reporte, que además es gratuito, ¿no? No nos cuesta nada, y eso nos va a permitir estar como con un muy cerca del pulso de lo que de lo que está sucediendo, y entonces sí poder hacer no solamente tomar decisiones más acertadas, sino poder hacer una planeación mucho más acertada. Yo creo que en estos ambientes tendríamos que acostumbrarnos a algo que cuesta trabajo y que lo que yo he visto es que pocas empresas lo hacen, pero acostumbrarnos a hacer esa famosa planeación por escenarios, ¿no? No quedarnos nada más en decir, daba Gaby el ejemplo de las empresas en Los Cabos, ¿no? Que bueno, están ahí rezando, que ojalá el tipo de cambio se deprecie un poco, ¿no? ¿Y qué pasará? Pues quién sabe, ¿no? Prendo mis velitas para que ojalá que se mueva en la dirección correcta. Pues más que hacer eso, pues voy haciendo mi planeación y digo, oye, para los siguientes años, específicamente para el año que entra, ¿qué sucede si el tipo de cambio en un escenario está, como les gustaría, en 23 pesos por dólar? Pero ¿qué sucede para mi negocio si el tipo de cambio se mantiene alrededor de 17 pesos? Y las implicaciones son muy distintas y las decisiones que tomamos como empresarios, como empresarias, pues son muy distintas. Pero lo importante es que habiéndolas pensado, habiéndolas reflexionado y metiéndolas en un proceso de planeación, pues no nos van a tomar por sorpresa, sino que ya sabremos exactamente qué es lo que vamos a hacer y tenemos un plan específico de acuerdo a cómo va evolucionando la economía, ya sea que evolucione favorablemente para nosotros o que en un momento dado pues se vuelva más retante, ¿no? Entonces, ese probablemente sería la primera recomendación. Y la segunda recomendación, y es una recomendación a lo mejor muy amplia y aplica en cualquier momento, y permítanme que por favor haga un poquito de comercial, pero pues a eso nos dedicamos. Al final de cuentas, creo que la capacitación empresarial es fundamental. Eso es algo pues, que hacemos en el IPADE, trabajamos con empresarios a todo lo largo del país. Y ya sea con nosotros o con cualquiera de otras alternativas, que además ahorita afortunadamente hay muchas, la que ustedes quieran, pero inviertan en su capacitación, no solamente en estar informados, sino entender mejor los temas, no solamente los temas económicos, los temas macroeconómicos, sino cómo le hacemos para ser más eficientes en nuestras empresas, cómo le hacemos para ser más productivos, cómo le hacemos para llevar a cabo inversiones que tengan una mayor probabilidad de éxito. Y eso me parece que son
solamente lo vamos a lograr con un esfuerzo decidido y consciente de estar muy bien capacitadas, empezando por ustedes como cabezas de sus organizaciones y luego pues no dejar de hacer esas inversiones también en la capacitación de su gente, ¿no? Porque mientras tengamos gente más educada, más capacitada, aunque a veces tengamos ese miedo por ahí, oye, es que me los van a piratear y se van a ir a otro lado y tal, ¿no? Pero al final del día necesitamos contar con gente talentosa y si logramos crear el ambiente de trabajo adecuado y los compensamos de la manera adecuada, me parece que se quedarán con nosotros y esas inversiones en su capacitación serán de las mejores que podemos llevar a cabo. Entonces, pues Michelle, yo me quedaría por el momento con estas dos, ¿no? Estar informados, ya les dimos ahí una fuente de información, hacer su planeación por escenarios con esa información y luego invertir, especialmente en capacitación y en mejora personal como empresarias. Qué importante lo que dice Rafael, sobre todo porque es un momento en el que vive el país, que muchas veces tenemos que tener más conocimiento para tomar decisiones. Normalmente el país y los empresarios en el país, y cuando uno ve los estados financieros, no tomamos decisiones con la información financiera. Qué importante lo que mencionas y sobre todo el tema de capacitación y como bien lo dices, estar informados. Y qué mejor que en el IPADE, la verdad, un gran instituto en el país. Gaby, voy contigo. Danos dos recomendaciones prácticas, dos acciones que le recomiendas a los empresarios, a las empresarias, sobre todo de este país y las afiliadas de Amex. Sí, claro que sí. Bueno, ahora yo voy con mi parte de banquera. Yo creo que hay un total, no un total, pero algo de desconocimiento con respecto a los gastos que podemos mejorar dentro de las empresas. Me toca seguido ver por temas de crédito, balances, estados financieros, estados de cuenta y todo lo que genera una empresa para poder acceder a un crédito. Sí, a pesar de que las tasas actualmente se encuentran altas, yo siempre digo que no hay dinero más caro que el que no se tiene, ¿sí? Cuando hay oportunidades hay que tomarlas, siempre realizando un análisis sobre el costo-beneficio que eso me va a producir, ¿sí? Con nuestra gente y viendo. Pero sí tengo que decirles que debemos cuidar los gastos hormiga dentro de nuestra empresa. Y esto no es ahora que se presenta una incertidumbre económica o financiera, una volatilidad. Esto lo debemos hacer siempre. Cuidar nuestros mecanismos de cobranza y dispersión. Todas las empresarias que estamos aquí estamos bancarizadas. Esto quiere decir que pertenecemos al mundo financiero, que se pagan impuestos, que se tiene un RFC. Y al ser esto, sí tenemos que optimizar estos gastos bancarios, cuidar qué comisiones estoy pagando en la terminal punto de ventas, en mi e-commerce, la recepción de los depósitos, en los traspasos, en las transferencias, en la banca en línea, en todos los mecanismos que tengo bancarios, cuidar esos gastos. Yo seguido veo que las personas contratan un servicio en cualquier institución financiera, que todas las instituciones financieras son los mismos servicios. La diferencia está en el nivel de servicio y en lo que cuesta el servicio, ¿sí? Pero todos podemos adaptar esos gastos que yo les llamo hormiga, así como el cafecito o los cigarritos que estamos comprando diariamente como gastos hormiga personales. En la empresa también hay gastos hormiga, que son estos temas de mantenimiento de cuentas que a lo mejor no usamos, ¿sí? De mantener nuestro dinero estancado sin invertirlo, ¿sí? También ver las deudas que tenemos o los créditos que se han tomado, qué tasa tienen, con qué tasa nacieron, ¿sí? Actualmente las tasas están altas. Todas las tasas de crédito por lo menos van a tener la TIE, que es el 11%, más el spread que se gana el banco por intermediación, que por lo menos es un 4% arriba. Estamos hablando de tasas mínimas del 15% y eso es muy bajo.
que tasas de corto plazo de crédito están hasta en el 40% las de tarjeta de crédito. Entonces, ver esa parte, tomarnos el tiempo de revisar nuestras tarjetas de crédito, de cómo las estoy usando, de cómo las estoy pagando, de cuál es el saldo que tengo pendiente, ¿sí? Igual en la empresa, de qué deuda tengo, a qué tasa la tomé, con qué plazo la tomé, y me conviene o no hacer una reestructura de la deuda, prepagar algo que tenga, tomar más dinero. Sí, tenemos que hacer este ejercicio con nuestros contadores, con nuestros financieros, con nuestros abogados, con nuestros asesores y consejeros, hacer este ejercicio práctico, ¿sí? Y de todas maneras hacerlo a nivel personal. Ese es el segundo. A nivel personal, refleja lo que tenemos a nivel institucional. Estar al pendiente de cómo está nuestro buro de crédito. Estar al pendiente de si tenemos un crédito hipotecario, con qué tasa lo sacamos, que si es hace 3 años, a lo mejor la tasa está bien, pero si es hasta más allá, a lo mejor la tasa está muy alta. Entonces, hacer ese ejercicio de cruce para ver dónde se está yendo nuestro dinero que no está precisamente yéndose hacia nuestras empresas o hacia nuestra persona. Entonces, sí son consejos prácticos que no se deben hacer solamente ahorita, pero a lo mejor podemos aprovechar la oportunidad para visualizar claramente las diferentes tasas, claramente los diferentes servicios, claramente los diferentes costos. Muy bien. Perfecto, Gabriela, pues nos hiciste una semblanza rapidísimo que tenemos que ahorrar y revisar costos y me encantó el término de cuidado con los gastos hormiga, que muchas veces ni nos damos cuenta, ¿no? Y bueno, pasamos a la etapa de conclusiones y preguntas finales. Sobre todo, me han dado muchos elementos los dos. La verdad, muchas gracias por la información compartida. Creo que ha sido muy enriquecedora. Y luego iría a las preguntas. Tenemos prácticamente 13 minutos, entonces les pediría pegarnos un poquito al tema de síntesis en las respuestas para poder darle mayor contenido a nuestras asociadas de Amexme. Así es que, en resumen, yo lo que escuché, lo que vi de ustedes es que mencionaba Rafael que el COVID ha mantenido una inflación alta durante más de 40 años, mejor dicho, se dio con el COVID la inflación más alta en los Estados Unidos durante los últimos 40 años, ha sido la más alta recientemente. Habla de unas tasas de interés que van a empezar técnicamente a bajar, no significa que lo van a hacer pronto, y habla que el PIB ha ido cayendo en el país desde el 23 con 3.2, en el 24 con 2.2, y habla que en el 25 seguirá disminuyendo y se mantendrá desacelerado. En términos de conclusión, lo que decía Rafael, que esto lo comento por quienes se han conectado recientemente, y las tasas se mantendrán en niveles de 9 a 10, el déficit presupuestal hablaba de que está muy alto, en 6-7%, y que se espera que este déficit sea temporal y que el nuevo gobierno pues lo vaya reduciendo. Y hablaba también de la deuda del 50% que existe en relación el nivel de deuda versus el Producto Interno Bruto Nacional, y se espera prudencia. Ojalá, Rafael, te escuche la autoridad, esperamos prudencia, la autoridad lo mencionaba, y daba dos conclusiones. Decía que hay que estar bien informados y sobre todo como recomendación, mejor dicho, y dos, habría que estar bien capacitados, y eso lo puede hacer muy bien en MIPAR, es un gran instituto, yo insisto. Gabriela mencionaba que México es un país de oportunidades, que hay que tomar con calma lo que se vive en nuestro país, que por cierto en épocas del PRI se está viviendo lo mismo que ahora se vive con Morena, nada más que en un momento completamente diferente. La inflación en las empresas hay que revisar cómo están comportando, pero en cada empresa. En mayo hablaba la inflación del 4.63 y el spread en tasa que está al 11%, pues el spread en tasa es enorme versus la inflación. Hay grandes oportunidades de inversión, decía Gaby, y hay que aprovecharlas en este momento. Hablaba que cada capítulo de las zonas de Amexme pues, son diferentes. Si tú vives en frontera, pues estás dolarizada, si vives en el centro es diferente, y el tipo de cambio hay que mantenerlo, hay que revisarlo, hay que estar checando. Si les va, no lo dijo Gaby, eso lo diría yo, pero si les va mal con el tipo de cambio, por favor a todos ustedes no cambien al tipo, o sea, hay que echarle ganas y es momento de oportunidades en este país. Están bien informados sobre todo, y poder estar bien informados para poder tomar decisiones y asesorarse, lo decía Gaby, muy particularmente con especialistas. Y aquí sí me dieron muchas herramientas
Y yo aquí quisiera regresar, Rafael, contigo. Tú ves con este nuevo gobierno, vemos un PIB, hay un déficit, vemos unas tasas altas, el tipo de cambio, son los dos amortiguadores, la tasa de interés y el tipo de cambio. Eh, Hablamos de que la tasa de interés difícilmente va a bajar, esto significa que las empresarias de AMESME tendrán costos del dinero. Lo decía Gaby, 16, 17%. ¿Tú visualizas en este nuevo gobierno, no se va Ramírez de la O, tú visualizas estabilidad en este nuevo gobierno con el cambio administrativo o tú visualizas inestabilidad en el año, en el cierre del ejercicio de esta administración y en el 2025? Porque todas las variables prácticamente pues que estamos viendo son negativas y hay mucha incertidumbre. Con un Congreso como lo tenemos prácticamente con mayoría casi en Cámara de Senadores y se suman dos diputados del PRD, pues ya son casi mayoría en el Senado. ¿Tú visualizas un crack en el 24 fines con el cambio de gobierno y en el 25? Y esto va muy ligado a las recomendaciones que nos daba Rafael. Sí, mira, yo vislumbro en el corto plazo, como tú lo preguntas, hacia finales de año y digamos el año siguiente, desde el punto de vista económico, yo espero estabilidad. Yo espero estabilidad porque al final del día lo más importante para estas variables pues tiene que ver con lo que ya platicamos con respecto al manejo prudente de las finanzas públicas. De aquí a diciembre pues no hay Claro, mucho que hacer, ¿no? Simplemente se ha hecho la promesa, se ha hecho el compromiso. Lo que sigue es que en las negociaciones del presupuesto para el año siguiente se cumplan y se plasmen en ese presupuesto lo que se ha prometido, que todo parece indicar que así se hará. Será claro, interesante ver de dónde van a salir los recursos, dónde van a mover un poco la cobija para realmente poder disminuir el gasto claro, como lo están planteando. Pero bueno, pues en principio ahí está ese compromiso y el claro, profesionalismo de la gente de la Secretaría de Hacienda, del claro. secretario, etcétera, ¿no? Y luego vendrá Ok, el ejercicio, pero el ejercicio, pues no sabremos qué va a suceder ya hasta mediados, finales del año próximo para ver si efectivamente se cumple ese presupuesto que se había planteado. Entonces son esos como dos momentos. Entonces, claro. por ese lado del tema Eh, financiero, yo lo económico ¿No sí lo ves? veo Ok. cierta ¿Lo estabilidad, ves bien? pero lo veo bien, lo veo bien. Sí me preocupa el tema político. El tema político, claramente que pues, puede causar muchos problemas. Hay varias Claro. personas que están comentando en el chat el asunto de la Sí, reforma judicial. Yo sí, a riesgo de parecer un disco rayado, ¿no? Porque esto se escucha por diversos lugares, pero pues yo soy de la misma idea. Me parece que es una pésima idea. Me parece que si de algo claro, tenemos problema en México es claro. precisamente la protección de los derechos, especialmente los derechos de propiedad y del Estado de Derecho. Pues esta reforma judicial lo único que va a hacer es pues echarle arena a toda esa maquinaria, ¿no? Es decir, Claro, que ya y existe, ¿no? Que ya existe, ¿no, Rafael? Inclusive el tipo de cambio bueno, se evaluó casi 1.80 con el anuncio de la reforma. Ahora, yo claro, quisiera ir a otro tema, perdón la interrupción, Rafael, yo quisiera ir a otro sí, sí. tema, el tema que no lo estamos comentando y que es importantísimo, lo que pasó ayer en los Estados Unidos, la elección presidencial, inclusive la Fed en los Estados Unidos habla que en diciembre de 2024 va a haber un ajuste, inclusive se habla de recesión y eso a las zonas turísticas, como lo decía Gaby, pues impacta. Pregunta, Rafael, y ahorita voy contigo, Gaby, te veo inquieta sobre todo en el tema. Ahorita regreso contigo. Tú ves una recesión en los Estados Unidos y es muy probable, a como fue la elección ayer o el debate presidencial en los Estados Unidos, que Donald Trump, si es que no cambian a Biden, pues eso nos va a impactar más fuerte inclusive que la reforma judicial. ¿Tú qué opinas? Bueno, a ver, son varias preguntas. La primera, yo sí espero una disminución de la actividad económica en Estados Unidos. Yo al día de Sí, hoy no espero una recesión. Acuérdense que recesión ok, estaríamos hablando de una caída sí, en el sí, Producto Interno Bruto, por lo menos de 2 trimestres consecutivos, etcétera. sí, Pero eso no significa que el crecimiento sea menor que el que se venía experimentando en los últimos meses, inclusive te diré en los últimos años. Entonces, sí va, esa es la tendencia a un crecimiento menor de la economía. Punto número uno. Punto número dos, a mí me parece que las posibilidades de que Trump gane la elección, y como tú bien dices, más aún después del performance lamentable de Biden ayer, pues son altísimas, ¿no? Entonces yo creo que ese es el sí, escenario sobre el que tendríamos que planear. Ahora, ¿nos va a afectar más que la reforma judicial? A mí me parece que no, a mí me parece que la reforma judicial va a afectar muchísimo más que la elección de Trump. Yo, en términos generales, a mí me parece que Trump... Vamos a ver, si lo ves desde el punto de vista doméstico y en cuanto a sus políticas económicas, pues fueron las adecuadas, ok, hizo las cosas que se debían de hacer, bajó impuestos, bajó regulaciones, dio mucha más certidumbre. La economía americana hasta antes del COVID era pues la más fuerte que había sido en varios años, ¿no? Entonces, ojalá que esas políticas se mantengan. Trae todo este tema proteccionista, pero acuérdense que el proteccionismo que probablemente empezó Trump lo continuó Biden. claro,
o lo profundizó. Claro, Hace algunas semanas anunció aranceles a paneles solares, a vehículos eléctricos, etcétera. Entonces hay un gran conflicto con China, del cual, al final de cuentas, yo creo que lo importante es que tratemos de aprovecharlo, que hagamos una realidad de ese famoso nearshoring, que se los claro, comento y las cifras ahí están. claro, Al día de hoy es más una promesa que una realidad, ¿no? Hay falta mucho por claro. hacer, pero pues ahí está el tema. O sea, al final del día, si se profundizan las diferencias comerciales entre Estados Unidos y China, pues eso México debería Claro. de aprovecharlo. Tendremos un tema ahí, inclusive se habla de que está reforzando más otros mercados y otras monedas que el mismo dólar y hay buscando otros países, no de los bloques afiliados a los Estados Unidos, sino tratando de que el comercio internacional, que eso ha fortalecido el dólar, también se dé. Gaby, regreso contigo, el tema de la tasa de interés. Vi que te referenciaste mucho la tasa y referenciaste mucho la inflación y hablabas mucho de cuidar pues el crédito, las tasas del crédito. ¿Tú visualizas estas tasas que puedan bajar y qué le recomendarías a las empresarias? Comprar coberturas de tipo de cambio, comprar coberturas de tasa de interés. ¿Qué recomiendas en materia de inflación y de tasa? Sí, Sí, bien lo dice Rafa, yo creo que se va a mantener un periodo estable claro, en las tasas, estable también en el tipo de cambio. Se está ok, diciendo, las perspectivas son que termine el año en 19.70, más o menos, dicho ok, por algunos organismos, incluyendo el IMEF, y también que este tipo de cambio no se regrese a 16. Honestamente, no se espera un regreso, digamos, del tipo de cambio. En el caso de personas claro, que están al pendiente del tipo de cambio, sí es claro, importante contratar coberturas de deuda, a lo mejor evaluar si quiero tomar una deuda en pesos o una deuda en claro, dólares. Sí, esa es una evaluación que se tiene que hacer en conjunto con los asesores y con los claro. financieros. Hay Muy bien. productos financieros para todos. Me queda un minuto, 2 minutos, Gaby. Quisiera hacerte una pregunta y responderla en 10 segundos. A ver, un sí o no. ¿Tú ves una reforma fiscal, por lo que has escuchado a los especialistas, para ir con las preguntas muy rápido en los últimos 2 minutos de quienes nos han escrito en el chat? ¿Tú ves una reforma fiscal en México en el 2025? No, yo no veo una No. reforma fiscal. López Ese es Obrador no Martín. la hizo. López Obrador Sí, no la hizo y tú comentas que no. Perfecto. Pues aquí estoy leyendo, tenemos 2 minutos. ¿Cuál es la situación financiera en que deja el presidente López Obrador a México? Esta pregunta nos la hace Chali Vaz, espero lo haya pronunciado bien. Rafael, ¿qué opinas de esto? Así con una síntesis muy profesional y te la agradecemos. Pues un poco lo que decía en el transcurso de la plática, una economía estable con una deuda pública elevada, pero todavía manejable, pero con muchos temas estructurales que no se han atendido y que desde diversos puntos de vista pues, han dificultado el hacer negocios en México y la certidumbre y el Estado de Derecho. Perfecto. Jenny Villa nos hace el comentario. ¿Qué instrumentos, Gaby, qué instrumentos financieros se pueden utilizar en este momento que se vive en el país? CETES, pagarés, todo lo que es tradicional o conservador y seguro. No me iría yo por acciones, no me iría yo por combinaciones de renta variable. Yo me iría más bien por lo seguro mientras todo pasa. En periodos de incertidumbre, mejor es tener una tablita de salvación. Ahí, y acérquense a Mifel con Gaby. Elba Castillo nos pregunta, hay que felicitar por el evento, pues por supuesto, felicidades a Mexme por esta iniciativa y a quienes nos están viendo, gracias por invertir este tiempo. Y dice mi comentario, Elba nos dice, mi comentario es que tenemos que esperar los cambios de gobierno y de Estados Unidos a ver el cierre anual. Siento que no es tiempo para tomar decisiones de inversión. ¿Ustedes qué opinan? Regreso contigo, Gaby. Y Sí, sí, bueno, decisiones de inversión pues, se pueden tomar a corto plazo. No dejemos nuestro dinero en vista, que es dinero que está muerto ahí, o ahorrado pero no invertido. Yo creo que los excedentes de liquidez hay que invertirlos y a lo mejor no tomar largos plazos para no nublar esta parte de la inversión. perfecto. El país ha logrado, nos dice Silvia, los 4 objetivos macroeconómicos, aun cuando mencionan la inflación, ya que Rusia tiene una inflación del 8,30. ¿Qué opina, este va para ti, Rafael, qué opina que somos economía 12 y ya con mayores exportaciones? ¿Qué estás opinando de esto, Rafael?
Pues, la verdad no veo que haya mucho que opinar, creo que es más bien el punto de vista de la persona que escribió eso ahí. Pues sí, Sí, México así. es la economía 12 del mundo, pues lo ha sido desde hace muchos años, con grandes posibilidades, grandes oportunidades, con un acceso a mercados como no lo tiene muchos otros países, ya quisieran tenerlo muchos otros países en el mundo, con un gran talento que hay que aprovechar y que hay que echar para adelante, ¿no? Por supuesto, pues muchas gracias. Con esto quedan muchas preguntas que nos hicieron todas las asociadas de Amex. Muchas gracias. Y yo pues quisiera agradecerles a ustedes esta charla y quisiera ceder la voz a la presidenta nacional de Amexme, nacional, sí, por supuesto, esta asociación civil importantísima de empresarias, a la maestra Ivette Bonifaz Famanía. Y sobre todo gracias a ustedes por el tiempo y un gusto siempre. Adelante, Ivette. Sí, gracias, Michelle. Hemos tenido la oportunidad de escuchar en voz de panelistas, amigos y colegas una interesante ponencia que la realidad que nos deja varias reflexiones, todo un paseo de la economía nacional y la economía americana, cómo luchar contra la inflación, la comercialización activa y afectación de movimientos de tipo de cambio, ejercicio de cruce de nuestras finanzas, tanto personales como de nuestras empresas, y mucha tarea por realizar. Gracias nuevamente a cada participante por compartir su experiencia y análisis con profesionalismo y objetividad sobre los temas que nos han convocado a esta reunión y esperando que nos acepten nuevamente una invitación para que sigamos estando informadas. Tener una perspectiva amplia como la que hoy nos compartieron nos da la oportunidad de tomar mejores decisiones para para tomar esas mejores decisiones para organizar a nuestras empresas en este segundo semestre del año con el objetivo de tener un buen cierre, tomando medidas y previsiones, invertir en las capacitaciones y en la mejora de nuestro personal y un punto medular, siempre estar informadas. Mis mejores deseos para cada una de quienes conforman esta gran comunidad empresarial de Amexme. Muchísimas gracias. Gracias, Michelle. Muchísimas gracias a nuestros distinguidos panelistas. Con esto nos despedimos, no sin antes decirles a nuestras asociadas que vamos a preparar un emailing para cerrar este evento en el cual vamos a pedirle a nuestros panelistas nos compartan material de lectura, referencias que se mencionaron aquí, para que sigamos estudiando y analizando el tema. Muchas gracias por las perspectivas y los comentarios recibidos el día de hoy. Nos vamos todas engrandecidas y motivadas para tomar decisiones inteligentes respecto a nuestras empresas. Gracias Gaby, Rafael, Michelle, a nuestra presidenta Ivette Bonifaz. Gracias por promovernos estos eventos. A nombre de Amexme, damos por finalizado nuestro evento. Buen día a todos. Gracias. 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 Buen día. Gracias a todas y a todos. Buen día.